Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. Bien, en el día de hoy estaré mostrando cómo crear una clase con un método estático que permita generar una secuencia de números. Por cuestiones de tiempo ya tengo lista la interfaz con dos combo box donde se va a mostrar un inicio y un fin. Entonces, en vez de yo utilizar un ciclo repetitivo para llenarlo eso, lo voy a hacer en un método de manera que si mañana requiero llenar un combo box con eso mismo secuencia de números con una secuencia diferente, pues simplemente llamo a ese método sin la necesidad de escribir el código. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear una clase en mi proyecto. Le doy botón derecho en el nombre del proyecto, en el Solution Explorer, vengo a agregar y selecciono clase. Entonces aquí le voy a poner como nombre a esa clase las iniciales de clase, cla, más el nombre. Le voy a poner entonces, por ejemplo, secuencia. Ese sería el nombre de la clase. Aquí debo decirle entonces que va a ser que esa clase va a ser pública, pero también que va a ser estática. ¿Por qué así? Porque si la hago estática, entonces no voy a tener que crear una instancia de esa clase, sino que simplemente voy a llamar el método sin la necesidad, como dije ya anteriormente, de instanciarla. Entonces, ahora voy a crear el método que va a ser un estático también del tipo void, porque no me va a devolver nada, sino que me va a hacer una acción y le voy a poner como nombre generar. Entonces, todo lo que yo escriba entre esas dos llaves corresponde al método generar. ¿Qué ocurre? Yo quiero que ese método me llene un combo y que también lo llene a partir de una fecha de inicio. O sea, que yo le diga, por ejemplo, quiero generar una secuencia del 1900 hasta la fecha, un ejemplo, perfecto. Entonces, que sea el usuario que le especifique el inicio, donde termina, el inicio, perdón, donde comienza, y que dependiendo del año que tenga la computadora, entonces ese sea el tope. Entonces, como quiero trabajar con un combo box, o sea, el objetivo es que me llene cualquier combo box, entonces aquí voy a especificar un espacio de nombre con el using, y es el system.windows.form. ¿Para qué hago esto? Para poder tener acceso a todos los objetos que puedo incluir en un formulario. Como el combo box, por ejemplo, es uno de esos objetos, pues entonces ya puedo hacer referencia a él. Entonces ya puedo decirle que voy a tener un objeto del tipo combo box que se va a llamar combo, y también que voy a tener un inicio del tipo int, o sea, un valor entero. Entonces, aquí ahora voy a declarar una variable del tipo DataTime llamada fecha, y voy a decir que va a ser igual a ese tipo, pero tomando el método now. Ok, perfecto. Aquí no es necesario ponerle el paréntesis. Perfecto. Entonces, ya con esto, con esa variable fecha voy a tener la fecha para obtener la fecha actual de mi computadora. Voy a declarar dos variables más, una llamada número y otra llamada número tope, para trabajar con mi for. Entonces aquí voy a decir for, abro paréntesis, número va a ser igual a la variable inicio, al parámetro inicio, o sea, lo que le llamen en su momento, el inicio que le asignen, pues va a ser igual a eso. Y voy a decir que el ciclo se va a repetir mientras número sea menor o igual a número tope. Y luego voy a decir aquí que voy a tener un incremento de número
de uno en uno, o sea, más. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que me está marcando que el número tope tiene un error. Es porque esa variable no se ha inicializado. Entonces, número tope, aquí viene lo interesante, el número tope va a ser igual al int.parse de quién, de lo que tiene la variable fecha en su año, year, ¿verdad? Eso convertido a un string, pero ya dentro con el int.parse lo que estoy haciendo es que lo estoy convirtiendo en un entero. Entonces observen que ya aquí la fecha, que es el objeto que he creado del tipo date, me va a devolver el año actual. Eso va a hacer que ese sea el tope. Entonces ya aquí simplemente le voy a decir ahora que el objeto combo box, que he llamado combo, en su items, que son los que van a alimentar, con add agrego, abro paréntesis y le digo tú te vas a llenar con lo que tenga número, y como número está dentro de un ciclo for, lo que va a hacer es que me va a poner esa sentencia, el incremento de uno en uno hasta llegar al número tope, que sería para nuestro ejemplo la fecha o el año que tenga nuestra computadora. Si venimos al formulario, vamos a buscar el formulario PRM Combo Box, aquí está. Entonces ya simplemente en el LOA, por ejemplo, imaginemos que yo quiero llenar tanto a inicio como fin. Perfecto, entonces ya le doy doble clic en el formulario y digo mi clase, que se llama class secuencia, punto, mi método, que se llama generar. Entonces aquí simplemente le digo, mira, yo quiero que tú me generes al combo box que se llama cmb inicio, por ejemplo. Y luego de eso, entonces le paso el inicio, o sea, el valor donde yo quiero que él arranque. Yo quiero que él arranque, por ejemplo, en el 2000. Punto y coma. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a llamar mi clase secuencia, voy a llamar el método generar y ahora voy a llenar al combo box llamado fin. Entonces, una vez hecho esto, igual le voy a decir dónde yo quiero que inicie. Este también yo quiero que inicie en el 2000. Punto y coma. Fíjense que le he dicho dónde inicia, pero no dónde termina, porque ya la parte de dónde termina está definido en el método generar. Vuelvo allá. Vamos a ir a la definición de ese método para retroalimentarlo. Fíjense que he creado la clase, como ya les señalé, clase secuencia, ¿verdad? Esa clase tiene un método estático llamado generar, y ese método recibe dos parámetros, un combo box, un objeto del tipo combo box, y otro del tipo entero, que es donde se va a especificar el inicio. Ahora, ¿cómo él sabe hasta dónde va a llegar? Porque el número tope tiene ya mi variable del tipo data time, obteniendo el año, ¿verdad? Pasándoselo aquí como tope. Entonces ya en el ciclo for, él va a hacer desde el inicio, que es lo que el usuario le pasa cuando llama al método, se va a repetir entonces mientras ese inicio sea menor o igual al año que tiene activo en mi computadora. Entonces ya aquí genero y vamos a ver lo que pasa. Y si le doy un clic, fíjense que ya aquí tengo los años del 2000 hasta el 2020. Y lo mismo ocurre aquí del 2000 hasta el 2000. Para ver estas cápsulas y otras más pueden seguir mi canal Diógenes Amores. Gracias.